¿Sabés cuál es el país en el que se inspiró Javier Milei para sus medidas económicas? Es un país que todas las medidas que Milei tiene en la cabeza las implementó en la década del 80 y pudo cambiar su historia, pasando de ser un país con más de 500% de inflación a ser uno de los países más ricos y poderosos del mundo. En este video te voy a revelar el país en cuestión, las medidas que ha tomado y cómo Milei comparte muchas de sus medidas. A tal punto que digo sin dudar que Milei se inspiró en este lugar para sus ideas libertarias. Te vas a sorprender de la similitud del discurso de Milei con las ideas que fue tomando este país. A medida que iba investigando, me iba llamando más y más la atención al punto que quise hacer este video. Así que comencemos. El país que vamos a hablar en este video estaba pasando por una situación similar a la que estaba pasando Argentina al momento en que Milei asume como presidente, ya que contaba con una inflación altísima, producto de haber impreso muchos billetes. La gente estaba muy mal, porque no podía comprar nada, ni siquiera lo más básico. Las empresas no podían producir nada, porque no tenían insumos, ni siquiera créditos. El sistema financiero estaba quebrado, porque nadie confiaba en la moneda de ese país y todos querían dólares, exactamente igual que en Argentina, que todo el mundo ahorraba en dólares. Otra característica que este país compartía con Argentina antes de tomar este tipo de medidas era que era un estado muy intervencionista, es decir, un estado que tenía mucho control sobre las libertades individuales de la gente, ya sea a través de impuestos o de burocracia. Y Milei, incluso antes de llegar a ser presidente, siempre dejó muy en claro que el Estado no se debía meter en los negocios y en la economía de las personas. Creo que no tiene que interferir el Estado en las relaciones comerciales. El Estado no tiene por qué meterse a decir con quién tengo que comercializar o con quién no. El Estado termina siendo un estorbo. A esta altura, ¿ya te diste cuenta de qué país estamos hablando? Quizás tengas algunos en la cabeza, pero hay uno que encaja perfectamente. En los años 90, este país dio un giro de 180 grados y cambió radicalmente. Se dio cuenta que tenías que hacer las cosas de otra manera y empezó a hacer reformas políticas que le dieron más libertad y más oportunidades a la gente. Justamente lo que Milei siempre promulgó. Igual quédate ahí que ya te voy a dar detalles puntuales de las medidas que este país tomó. Pero primero tenemos que hablar de un economista que fue muy importante en este lugar, llamémosle el Milei de este país, que cuando asumió el rol de primer ministro hizo los cambios necesarios para que este país pueda alcanzar la prosperidad. Para eso se apoyó en tres grandes premisas. La primera fue gastar menos. La segunda fue vender algunas empresas que eran del Estado y que no le estaban dando ganancias. Mejor dicho, todo lo contrario, le daban pérdidas. Y ahora te cuento la tercera, pero antes vamos por parte con lo que se refiere a gastar menos. Una medida que tiene toda la lógica, no solamente en los gobiernos de los países, sino en cada hogar, en cada billetera de cada persona. Si uno gasta más de lo que le ingresa por mes, va a tener un problema. Y si a eso lo repite durante décadas, como Argentina o como hacía este país, el problema es aún más grande. Milei siempre dejó en claro que de asumir él como presidente de Argentina, su idea principal era poner a Argentina en equilibrio fiscal. Algo fundamental. ¿Qué significa esto? Tan simple como que no se gaste más de lo que le ingresa al país. Y voy a poner a la economía en equilibrio fiscal. O sea, no se negocia el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal no está bajo discusión. Ministro que me gasta más, lo echo. No sé si soy claro. Ministro que gasta más, lo echo. Habiendo aclarado eso, vamos ahora a la segunda gran medida que este país tomó, del cual Milei se inspiró sin dudas. Justamente porque tiene una relación muy cercana con el discurso que siempre hemos escuchado de Milei. Y estoy hablando de la privatización de empresas del Estado. Esto es algo que seguramente lo habrás escuchado en más de una ocasión de Milei. Sin ir más lejos, en una de sus primeras entrevistas, tras haber sido electo como presidente de Argentina, él decía esto. No nos metamos empresa por empresa, pero vos dijiste en algún momento, creo que lo seguís sosteniendo, vamos a privatizar todas las empresas del Estado que se puedan privatizar. Todo lo que se pueda privatizar, lo vamos a privatizar. O sea, la función del Estado no es ser empresario. Todo lo que se pueda traspasar al sector privado va a ser traspasado al sector privado. Y vamos ahora a la tercera medida que había quedado pendiente, que ahora cuando te la cuente, sin duda te va a hacer acordar a Milei. Y tiene que ver con dejar que el Banco Central sea independiente, que no esté asociado al gobierno, y esto fue hecho por un tema de la devaluación de su moneda, justamente para evitar que se siga imprimiendo billetes y que el gobierno no tenga ese control sobre el imprimir todo el tiempo billetes, que esto provoca que cualquier moneda se devalúe. Justamente el objetivo de esta tercera medida era cuidar la
moneda local y evitar la inflación constante. Milei incluso fue un paso más, de un modo extremista, optando por eliminar el Banco Central. La eliminación del Banco Central, es decir, la reforma financiera que a la postre termina con el Banco Central. El planteo es moral, porque yo te digo, María, ¿vos estás a favor del robo? Y no vas a estar a favor del robo, porque sabes que está mal. Si yo te digo, ¿estás a favor de la corrupción? Me vas a decir que no, porque estás en contra de la corrupción. Ahora sí, llegó el momento de contarte de qué país estoy hablando. ¿Cuál es el gran país que ha inspirado a Milei con sus ideas económicas? Antes de eso, obviamente que tengo que aclarar que Milei es un excelente economista y más allá del atrevimiento mío en hacer este video, por todas las asociaciones que yo encontré, que sin duda también las vas a ver a lo largo de todo este video con este país, la formación real académica en los libros donde él se ha inspirado, obviamente que tiene que ver con economistas de primer nivel como Milton Friedman, Robert Lucas y Murray Rothbard, que son los que siempre él nombra y está agradecido. Pero antes de comentarte el país, déjame preguntarte, ¿querés seguir cumpliendo horario todos los días en un trabajo que no te gusta? ¿Contando las monedas para poder darte algún pequeño lujo? ¿Pidiendo permiso para irte una escapada de vacaciones? ¿O te gustaría aprender a generar ingresos en dólares, trabajando de cualquier lugar del mundo simplemente con tu celular o una computadora? Si elegiste la segunda opción, tenés que acceder a la fórmula. Es la plataforma que te enseña cómo hacer dinero en internet rodeándote de personas que ya están viviendo de eso. Es tan simple que cualquier persona que siga los pasos podría hacerlo sin importar la experiencia que tenga. No pierdas esta oportunidad única de cambiar tu vida ahora. Así que ya sabes, te voy a dejar el link de la fórmula en la descripción y deja de perder tiempo, empezá ya. Ahora sí, el país en cuestión es Israel, que además de compartir todo lo comentado con las ideas de Javier Milei, él mismo ha mostrado su aprecio, su respeto, su admiración hacia este país. Incluso antes de asumir como presidente, ya podíamos ver a Milei en momentos como este. Si usted es presidente el 10 de diciembre, Mis aliados son Estados Unidos e Israel. así de simple. Con todo lo que eso implica. A punto tal que Israel lo considero tan aliado que he dicho que voy a mudar la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén. Y cosas de este estilo tengo miles para comentarles. Desde la misa que cuando él asume como presidente se eligió a un rabino para ser encargado de darle un discurso como unas palabras de bienvenida que lo emocionaron hasta las lágrimas. Pero a veces nos olvidamos de un pequeño detalle, que es la fe que Dios tiene en el hombre. Hasta te puedo comentar una de las primeras cosas que él decidió hacer una vez que ya era electo presidente de Argentina fue viajar a Israel. En los primeros meses no llevaba nada todavía como presidente y fue al Muro de los Lamentos, tan conocido de Israel, donde también se llegó a emocionar al punto de las lágrimas. Ni hablar de la alegría que tenía cuando llegó a Israel. Parecía un chico emocionado en un cumpleaños. Escuche, corra la ola, se hicieron putos los negros de Casanova, qué lindo es. O de su posteo en Instagram con la palabra llegué, como si fuese un destino al que Milei hubiese querido llegar desde hace rato. Por si eso fuese poco, a 2 semanas de asumir, hizo una visita que él denominó espiritual a Nueva York, donde visitó la tumba de Rebbe de Lubavitch, un famoso rabino que fue un referente del judaísmo en los Estados Unidos, el cual su tumba se transformó en un lugar de peregrinación tanto para pedir como para agradecer. Igual no hace falta que nos remontemos hasta Israel, porque incluso dentro de Argentina, él fue a un evento judío y también lo vimos muy emocionado. Pero así les podría mostrar un montón de cosas más. Fue hacia una comunidad judía de Valvanera, una comunidad ortodoxa, ¿a qué? A celebrar la celebración, digamos, habitual de la finalización del Shabbat, que es el día sagrado de los judíos. Por lo tanto, no hay ningún tipo de dudas de la admiración de Javier Milei para con Israel. No solo hay una similitud de Javier Milei en cuanto a las ideas, a las medidas económicas que ha tomado Israel en el pasado, sino como verás también hay una conexión espiritual entre Javier Milei y este país. De más está decir que lo que nos importa a todos los argentinos no es la situación personal religiosa del presidente, ya que cada uno tiene sus relaciones espirituales de forma particular y muchos van a coincidir y otros obviamente no. Lo que más le debe importar a las personas son los resultados y esperemos que Javier Milei pueda lograr en Argentina la prosperidad que ha logrado Israel tomando esas medidas, pasando de ser un país
que estaba en un pozo sin salida a ser hoy en día uno de los países más prósperos e influyentes del mundo. Ahora quiero preguntarte, ¿habías notado esta inspiración de Javier Milei en el pueblo judío de Israel? ¿Qué te parecen estas medidas que estuvimos hablando en este video como para implementarlas en tu país? Por otro lado, ya que estamos hablando de países que han inspirado políticos, déjame preguntarte si sabías el país que inspiró a un político que yo admiro muchísimo, que le he dedicado varios videos, y es Nayib Bukele. ¿Sabías cuál es el país que puso mano dura, pero mano dura de verdad? Al igual que hizo Bukele en El Salvador, este otro país lo hizo hace décadas atrás, transformando, al igual que hizo Nayib Bukele en El Salvador, un país que era de los más inseguros del mundo a ser hoy en día un país de primer mundo. Si querés saber de qué país estoy hablando, te voy a dejar este video que sin duda que te va a interesar. Te veo ahí y la seguimos. ¡Nos fuimos, de 8!